Bienvenidos a ambos, Hola, un placer. Vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo allí en el Reino Unido. Además, que nos debes, cómo impacta esto en la Argentina. Pero antes vamos a hablar con Sergio Supo de la visita que se realizó finalmente el presidente Alberto Fernández al Papa Francisco. Bueno, con algunos entredichos, digo, en el comunicado final una vez realizada esta visita de 44 minutos. 44 minutos, saludos muy cordiales, foto bastante parecida a aquella foto del gesto adusto del Papa con Mauricio Macri. Sin embargo, una gestualidad durante toda la visita, la que se pudo ver al principio y al final, cuando el Papa recibió en contacto a solas con Fernández y luego cuando se despidieron y también hubo acceso a la prensa, hubo un diálogo bastante fluido y al final, cuando ya Fernández se había ido de la sede vaticana, una discusión sobre el verdadero temario tratado. Coincidencia sobre que se habló efectivamente con el Papa de la deuda, sobre la pobreza, reconocimiento de que se habló sobre los problemas de corrupción, pero el gran tema. Pero negativa de Alberto Fernández a reconocer que se había hablado, no con el Papa, sino con el cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, sobre un tema muy caro a la Iglesia Católica, que es el aborto. Al punto de que en la conferencia de prensa que ofreció Alberto Fernández, preguntado sobre si había hablado con el Papa, dijo que no. Sobre si había hablado con Parolin, también dijo que no. Y simultáneamente, algo que es relativamente infrecuente en el caso del Vaticano, el Vaticano difundía un comunicado en el que hacía notar que la Iglesia Católica le había hecho notar al presidente argentino que hay que cuidar la vida desde la concepción, se había reafirmado la histórica, dogmática posición de la Iglesia sobre el cuidado de la vida desde el nacimiento, la protección de la vida desde el nacimiento. En otras palabras, sobre el aborto. Efectivamente, es muy probable que no hayan hablado Francisco y Alberto Fernández sobre el tema, pero sí Parolin se lo puso arriba de la mesa. De hecho, el Vaticano después saca una aclaración diciendo en este comunicado se habló en general de lo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló con el sumo pontífice y también con el secretario de Derecho. A eso iba, no hubo uno, sino dos comunicados, lo cual es ya más llamativo. ¿Por qué? El segundo fue a pedido de la Argentina, del gobierno argentino, para tratar de relativizar y hacer notar que el presidente no había dicho toda la verdad en la conferencia de prensa. Entonces el Vaticano dijo, no, en realidad habló con Parolin. Pero Fernández había sido preguntado específicamente sobre si había hablado del tema con el secretario de Estado y también había negado la cuestión. Es claramente el tema más complejo de la relación que la Argentina, no solo este gobierno, los gobiernos argentinos, el de Macri y ahora el de Alberto Fernández y Cristina, ¿quién tienen con el Vaticano? Totalmente. Aparte, recordemos que el propio presidente Alberto Fernández dejó en claro que era un tema que iba a tratar, que probablemente lo iba a hacer al comienzo del periodo legislativo y que evidentemente la Iglesia Católica, con la postura histórica que tiene con respecto a esto, iba a hablar con Alberto, ¿no? Hay un compromiso político que expresa la continuidad de la mayoría del kirchnerismo, no necesariamente de todo el kirchnerismo, de una buena porción de la oposición, y existe, especulaciones mediante, la posibilidad de que el peronismo juegue fuertemente la partida en favor de la despenalización del aborto probablemente durante este año. Fernández igualmente se ha guardado en reserva la fecha en la que la cuestión pueda llegar a ser planteada. En realidad, el objetivo principal de esta gira, que empezó hoy y terminará al cabo de la semana que comienza el domingo, claramente es tratar de hablar con Europa, empezando por el Papa, que no es estrictamente Europa, hablar con los líderes europeos sobre el problema que tiene la Argentina para renegociar y reprogramar la deuda. Porque está buscando negociar y reprogramar la deuda. Porque está buscando apoyo y lo buscará en España, lo buscará en Francia, lo buscó hoy también en Italia, porque por la tarde se reunió con el primer ministro y con el presidente de Italia, y lo buscará con la líder europea Angela Merkel, claramente un respaldo para su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Que aquí lo sumo, tanto a INE como a Gabriel Camaño, porque está buscando justamente apoyo con aquellos que tienen peso en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, la que más peso tiene allí es Alemania y Francia, tienen más o menos el mismo. Alemania tiene 6,
10% del voto Una aclaración chiquita. La deuda que tiene que reestructurar rápido la Argentina Sí, es la no, de los no es la bonistas. con el fondo, es con los Sí. bonistas. Sí. El fondo ahí te sirve, vos lo necesitas para que te convalide el programa, digamos. Bueno, pero no es Pero menor. no es con el que claro. no es con el que vas a reestructurar la deuda. Es una negociación bastante más complicada, digamos, porque hay multiplicidad de instrumentos y multiplicidad de acreedores. Entonces, estos apoyos son políticos, son simbólicos, sirven, Pero el apoyo pero político van no por es el lado menor, del ¿no? fondo, No, que es para el que te va nada. a convalidar el programa, pero no para la reestructuración en No, está sí, bien. digamos. Hay una cuestión que está inmediatamente Sí. añadida a la cuestión de la deuda, que parece como muy prioritaria en la agenda política, que es tratar de desmontar los juicios, no voy a decir prejuicios, los juicios muy adversos que tiene el peronismo kirchnerista en Europa. Recordemos que Mauricio Macri habría trabado una relación bastante confiable con los principales líderes de Europa y particularmente también de Estados Unidos. Y Alberto Fernández lo que tiene previsto decir esta semana, que de alguna manera también lo dijo en Israel la semana anterior, es decir, la Argentina quiere pagar, la Argentina va a pedir plazos, pero no va a pedir dejar de pagar, no quiere entrar en default, no Sí. quiere defaultear la deuda, va a mostrar que el Congreso argentino le dio un respaldo casi unánime, Cambiemos votó Sí. en bloque En la Cámara de Diputados. el aval al gobierno argentino para que negocie el endeudamiento argentino, más allá de que podría haberse dicho ahí que hubiera haber un mandato más específico sobre evitar el default, cosa que no lo dice el proyecto oficial que Sí. aprobó diputados y va a aprobar la semana que viene el Senado. Igualmente, la idea de Alberto Fernández es transmitir que la Argentina sigue gobernada por un presidente moderado, aunque de centro izquierda, aunque dentro de la coalición que él encabeza hay sectores mucho Sí, más totalmente. radicalizados y menos afines a las políticas del mundo capitalista occidental. Y si hablamos de deuda, los ojos también están puestos en lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cuánto esto puede llegar a repercutir en la nación, digo, en la Correcto. reestructuración De nacional. hecho, en la última semana, o sea, la provincia de Buenos Aires encaró un estilo de negociación que es casi pedirle un acto de fe al acreedor, de dame plazo y después vemos. La Nación la última semana y Moneditas empezó a distinguirse. Al principio se habló mucho de coordinación, pero ahora empezó a distinguirse, retomó el diálogo con el fondo, fijó agenda con el fondo, se están buscando estos apoyos que apuntan para el lado del fondo. El fondo te pide un plan, un programa, y al mismo tiempo se dio a conocer el cronograma o el line-up de lo que son las distintas acciones en la reestructuración de la deuda de los próximos 2 meses, que prevé la presentación de una propuesta de reestructuración, que es algo que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no hizo, y de un programa de sustentabilidad de la deuda que se supone que es lo que vas a hacer para que esa propuesta de reestructuración sea creíble, o sea, que te dé a vos esa Claro. capacidad de pago. Ahora, Gaby, una pregunta corta antes de meternos nuevamente con algunas imágenes, lo poco que se pudo ver de cómo dialogaban el Papa Francisco con el presidente Alberto Fernández. Preguntarte lo siguiente, ¿qué pasa si finalmente la provincia de Buenos Aires defaultea, cae en default? ¿Esto es un anticipo de lo que puede pasar a nivel nacional o no? ¿Cuál es la lectura que harías? Sería lo más ilógico que pase, digamos. O sea, es el evento a evitar de todas las formas posibles. Pero si eso ocurriera, lo primero que hace es afecta al resto de las provincias, el acceso al financiamiento del resto de las provincias, y te perjudica a la nación que está encarando una negociación al mismo tiempo. Perjudica esa estrategia de la nación, si bien la nación ya se empezó a diferenciar y no está encarada a seguir la misma estrategia, te perjudica a la nación en un momento que es muy delicado, porque si vos mirás cómo está hoy la macro argentina, todas las expectativas están ancladas en una expectativa de reestructuración, es muy sui generis en la situación. Y de hecho, desde que empezó el ruido de la provincia de Buenos Aires, hemos tenido impactos fuertes, lo que pasa es que es enero y la gente está en otra, pero hemos tenido impactos fuertes en el mercado cambiario, a pesar del cepo, el central ha tenido que vender en más de 3 oportunidades de dólares. Los tipos de cambio paralelos han subido más de 15% a lo largo de enero, han vuelto a crecer las brechas, el riesgo país por encima de los 2.000 puntos. Es un momento muy delicado. Pero vos creés que si finalmente la provincia de Buenos Aires entra en default, ¿esto es un anticipo de lo que pasará en Nación o no? Sí, te perjudicaría mucho la alineación de expectativas. De hecho, ya hizo que la Nación
tomara pasos para diferenciarse y se apurara, venía mucho más lento, digamos, para diferenciar y empezar a anclar expectativas a pesar del ruido de la provincia de Buenos Aires. Lo haría la Nación tener que ir mucho más rápido y mucho más concreto. O sea, aún cuando la Nación lo termina asistiendo a la provincia y la provincia no caiga al default, el antecedente de la provincia de Buenos Aires ya no es bueno y de hecho ya te deja mal parado para encarar una estrategia de negociación dura. Claramente no hemos terminado de ver el final de la película. Todavía no terminamos de saber si hay una jugada concertada. Uno tiende a pensar por los efectos y los resultados que se están viendo en medio de la película, que no hubo en principio un mecanismo concertado entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Como bien lo señalaba él, claramente la jugada de anticiparse de la provincia de Buenos Aires ha generado un ruido económico y financiero y también político significativo al gobierno de Alberto Fernández, al punto de que políticamente la gente que está mirando el escenario de la negociación se pregunta si no hay en realidad dos posiciones dentro del mismo oficialismo, si una posición más bien proclive y claramente proclive a evitar el default de la Argentina, encabezada por Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán, y si no hay un sector un poco más duro que no vería con tan malos ojos la hipótesis de un rompimiento con los acreedores sectores en la provincia de Buenos Aires. Ya se ha dicho y se ha repetido largamente, eso todavía convierte más en llamativa la situación, que la postergación de este bono son apenas 250 millones de dólares, un número insignificante en el volumen general, incluso de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Que son más de 300.000 millones en total nacional, en el año, ¿no? La deuda es más, eso es lo que tiene que pagar en el año. Está bien, está bien. Y la otra cuestión perdón. Chiquito, las intervenciones que tuvo que hacer el Central en enero ya vendió más que lo que vence la provincia de Buenos Aires. Ya ha gastado más reservas. No, y la otra cuestión, que obviamente somos reincidentes en la renegociación de deudas, claramente es la primera vez que la Argentina va a negociar con distintos frentes desde distintos estados. Nunca antes una provincia se había adelantado a la negociación general, al punto que en el caso de la provincia de Buenos Aires esto motivó al resto de las provincias a aclarar que irán detrás de la Nación. Es más, las provincias de Cambiemos se asociaron a la Nación diciendo negocien casi en nuestro nombre o iremos a la cola del resultado final que con los bonistas, fundamentalmente con los bonistas, que es con quienes tienen deuda, obtenga la Nación. El resultado será también nuestro resultado. Bueno, 3 de febrero, esa es la nueva fecha en cuanto a la deuda. Sí, exacto. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí que ya venimos con más.